tiempo todo tuyo y acá estamos para escucharte. Hoy vamos a hablar un poco del ORM de Django. Vamos a hacer, la idea mía en general es hacer como presentarles la herramienta para quienes no lo conocen y ver aspectos que en realidad son comunes en cualquier lenguaje que vayas, pero cómo lo manejamos de este lado. Aspectos sobre todo de optimización. Tengo preparadas algunas demos, son poquitas, me hubiera gustado hacer más, pero no sé si vamos a llegar con el tiempo, ya que al principio mi idea es que más o menos veamos todos los aspectos o los principales que podamos llegar a usar cuando hagamos alguna consulta a la base de datos con Django, con su ORM. Para presentarme un poco, me llamo Gonzalo Medrano, eh, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas, desarrollo software hace ya unos cuantos años, y ahí a forma de meme le tiré el Pythonero, Pythonista, que es un meme bastante conocido en internet de los que tienen algo allegado a Python. Eh, a veces soy uno o el otro, y bueno, la foto es la misma que tengo en todos lados, que hasta que no me saque una que me guste lo suficiente para poner en todos lados va a quedar la misma. Más o menos cómo he dividido las secciones. Primero quiero hacer una introducción en lo que es un ORM realmente, Django, a qué se dedica, para qué sirve, para los que no saben nada del tema o no han trabajado nunca con esta herramienta. Vamos a ver los aspectos fundamentales del ORM de Django. Después vamos a ver un poco de operaciones básicas y otras un poco más complejas a través de los métodos que nos proporciona el ORM de Django. Y al último vamos a ver un poco de aspectos de optimización en cuanto a algunas consultas sobre todo las más básicas que podemos llegar a usar en todo momento, que capaz que sabiendo, que no nos damos cuenta, pero que con pequeñas cosas, cuando trabajamos con muchos datos, se nota bastante la diferencia. ¿Qué es Django? Para los que no saben, es un framework para desarrollo web de código abierto basado en Python y escrito en Python, que inicialmente adoptó una especie de variación del patrón que todos conocemos como modelo vista controlador, que se llama modelo vista template, que en realidad la vista no es realmente lo que vemos como es en el modelo vista controlador, sino se refiere al procesamiento en este caso, y el template es realmente lo que nos muestra. Los modelos serían las entidades que abstraen la información que tenemos en la base de datos. En este caso lo hacemos con clases. Esto lo vamos a ver un poco más adelante durante toda la charla, porque es básicamente la esencia del ORM de Django. Y para tirarles algo más, en la actualidad es bastante, ya no se usa tanto este patrón de modelo vista controlador o template, en este caso, que son muy parecidos, sino que se está orientando más al desarrollo hacia lo que es API REST, básicamente de brindar servicios en el backend y que los consuma algún frontend, que hoy por hoy están bastante separados con la llegada de lo que es RIA, que es Angular. Ya hace un par de años que se está estandarizando esto de separarlos, y no está tan usado el modelo vista controlador como se usaba cuando inició esta tecnología. Primero, ¿qué es lo que es un ORM? Porque vengo diciendo desde que arrancamos, pero no sabemos qué es lo que es. Básicamente es una herramienta que nos automatiza el mapeo entre los modelos de datos y el modelo de la esquema entidad-relación, que es lo que tenemos en la base de datos. Cuando nosotros iniciamos un sistema, seguramente arrancamos un dominio en un diagrama de clases, porque desde que arrancamos nos enseñan a que plasmemos nuestro dominio en un diagrama de clases. Pero esto, al fin y al cabo, hay que terminar bajándolo a una base de datos donde no se usa el mismo paradigma de orientación a objetos, sino que se usa este esquema de entidad-relación, que aunque son medianamente parecidos, tienen sus diferencias, que es clave saberlas para entender cómo funciona realmente un ORM y la cantidad de tiempo que realmente nos está ahorrando de hacerlo nosotros este trabajo. Ahí agregué que podemos entenderlo como un traductor, porque toma los datos basados en un paradigma y lo traduce a otro, en este caso al esquema de entidad-relación. Ventajas.
al no tener que nosotros tocar directamente SQL y lo podemos manejar como objetos, nos agiliza mucho el desarrollo y la cantidad de código para, al automatizar todo este paso de información entre diferentes paradigmas, además de que el ORM nos independiza la aplicación del tipo de base de datos. Justamente está pensado también para esto. Nosotros vamos a tocar objetos, estemos trabajando con una base de datos MySQL, con una de Postgres, no se me ocurre ahora ninguna otra, pero básicamente no importa con qué base de datos estemos trabajando, porque siempre vamos a terminar tocando modelos. La desventaja es que, bueno, justamente este pasaje de esta traducción nos trae aparejado un procesamiento extra por cada acción que vayamos a hacer, entonces nos disminuye considerablemente el rendimiento cuando trabajamos en proyectos muy grandes. Por eso justamente existen bastantes temas de optimización que se deben tener en cuenta cuando trabajamos con este tipo de herramientas. Y bueno, al ser todo automatizado, también el lenguaje SQL generado puede no ser óptimo. Capaz que nosotros podemos hacer uno teniendo en cuenta varios aspectos que nos pueden agilizar las consultas, que esto no lo va a saber interpretar porque lo va a hacer directamente automático. Entonces acá comento que es especialmente recomendado en aplicaciones con modelos de datos complejos donde realmente nosotros podamos, nos haga falta, no sea realmente de utilidad verlo como objetos y no tener que hacer el tema del pasaje al modelo entidad-relación a mano. Pero cuando se necesita manejar datos que realmente es crítico el rendimiento, como por ejemplo, no sé, en sistemas de tiempo real, es algo a considerar bastante el tiempo extra que nos trae aparejado trabajar con este tipo de herramientas. Bueno, acá tiré un ejemplo para que veamos más o menos cómo funciona el mapeo objeto relacional. Este me lo robé de un resumen de diseño, así que capaz que alguno lo conoce. Más o menos vemos acá una relación de agregación entre programación y función. La programación puede tener una o muchas funciones. En este caso no se soporta directamente, digamos, la relación, porque en este caso la programación contiene muchas funciones, pero acá directamente lo hacemos como si fuera, como si fuera una relación simple, donde la función conoce a la programación a través del ID que tenemos acá. Bueno, o sea, esto obviamente es el paradigma de objetos y acá es como nos quedaría la base de datos. Acá tenemos una relación de asociación simple donde la función conoce una película, entonces tenemos un ID de película de función, como sabemos cuando normalizamos algún esquema de base de datos, el tema de la foreign key siempre va del lado del muchos, o en el caso de cuando son uno a uno, como en este caso, puede en cualquiera de los dos, depende de cómo nos sintamos cómodos con el dominio. Y acá, este creo que es el tipo de relación que más, que difiere un poco de cómo es el dominio de objetos. Una película puede tener muchos elencos en este caso, pero un elenco también puede participar de otras películas. No es como en el caso de la función, que acá directamente es una agregación, que esta función no va a participar en otro, al menos en este dominio. Acá necesitamos una relación muchos a muchos. Entonces, ¿cómo hacemos? Acá existe una tabla intermedia, que es el elenco por película, donde básicamente asignamos un elenco y una película. Entonces, este elenco va a poder participar en otras películas y una película va a poder tener distintos elencos que a su vez participaron en otras películas gracias a esta tabla. Esta, bueno, es en el esquema entidad-relación, es conocido como es el famoso muchos a muchos que tenemos, que bueno, tiene un trato especial en cuanto al ORM, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Y la otra relación que nos interesa es el tema de la herencia. La herencia no tiene una correspondencia directa, por decirlo de alguna forma, en el diagrama entidad-relación, sino que existen varias formas de hacerlo y algunas priorizan una cosa, como puede ser la optimización, y en otra priorizan el rendimiento. Digo, el fácil acceso a los datos sería. Por ejemplo, acá vemos que tenemos los modelos alumno y docente que heredan de persona. Una forma es separarlos directamente de dos tablas,
y que están, ambas están teniendo los mismos datos que tiene persona. DNI, nombre y apellido los tienen las dos, y después se agregan los datos que los tienen. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos redundancia, porque vamos a tener siempre los DNI y los nombres, DNI, legajo y apellido en las dos tablas, cuando tranquilamente en un diagrama de clases esto no ocurre. Sino también podemos hacer así una tabla de personas donde le agregamos todos los campos que pertenecen a las clases hijas, en este caso legajo, carrera, título secundario, que acá las vemos, profesión, legajo y materia directa. En este caso vamos a tener registros que nos ocupen mucha memoria, y bastante de esa memoria en realidad no va a estar siendo utilizada, porque vamos a tener campos que no usemos nunca dependiendo sea alumno o docente. Entonces en este caso tenemos una asignación bastante grande de memoria cuando puede simplificarse. Y otro caso, que este caso es el que usa realmente el ORM de Django, es tener una clase padre y dos hijas, y las hijas apuntan a la padre a través de una foreign key. ¿Qué pasa acá? Que cuando querramos acceder a un modelo de docente o alumno, absolutamente en todos los casos vamos a tener que hacer como mínimo un join para poder obtener los datos que realmente tiene la persona que comparte con el otro. Acá el problema es que perdemos optimización, porque vamos a tener que hacer sí o sí una consulta más compleja que lo que podría hacer en los otros casos. Pero bueno, es cuestión de elegir o optimización o el tema de rendimiento en cuanto a memoria. Vamos ahora directamente a lo que es el ORM de Django. Los managers. Los managers son el aspecto fundamental. Realmente, o sea, cada vez que creamos un modelo, se crea por defecto un manager por defecto. ¿Pero qué es un manager? Manager, como dice acá, es una interfaz a través de la cual proporcionamos las operaciones a la consulta de la base de datos. Es decir, que si no tenemos un manager asociado, aunque sea uno, no vamos a tener forma de hacer realmente consultas a través de ese modelo a la base de datos. Bueno, como vemos acá, se accede a través del atributo objects de cada modelo. Acá se crean algunos ejemplos. Vemos que accede al manager a través de objects y invoca el método get, después al all, al filter y al exclude. También existen los managers personalizados, los cuales podemos reemplazar por el actual o simplemente usar uno u otro dependiendo de nuestra necesidad. Esto es si necesitamos modificar comportamientos que hace el por defecto, o simplemente agregar más. Bueno, acá una utilidad muy conocida por la cual se usa es manejar subconjuntos de objetos. Esto acá puse un ejemplo. Por ejemplo, hagamos de cuenta, tenemos un modelo de artistas, acá definimos algunos campos, y tenemos el objects, sería el manager por defecto, y acá voy a crear uno a través del atributo local objects, que le puse local artist manager. Lo que hace este manager va a ser redefinir el método getQuerySet, que es un método clásico de los managers que nos devuelve todo el conjunto de objetos. ¿Y qué va a hacer? Va a invocar al getQuerySet por defecto, y luego va a filtrar todos los artistas dependiendo el campo country, que sería país, en este caso Argentina, por eso le puse este nombre. Entonces, cada vez que nosotros hagamos por ejemplo, si vemos acá en el anterior, un artist.localObjects, creo que le puse, ya de por sí vamos a estar, cualquier operación que hagamos después de un método, vamos a estar trabajando con un subconjunto de objetos que van a ser solamente los que tienen como país Argentina. Esto es bastante útil para muchos de los casos en los que generalmente necesitamos hacer un filtrado de información por algún campo. Por ejemplo, qué sé yo, tenemos por ejemplo tenemos datos que pertenecen a una compañía en un dominio, como pueden ser pólizas o asegurados. Si nosotros queremos acceder a través de alguien que pertenece a una compañía, es fundamental que solamente podamos ver la información asociada a esa compañía. No podemos ver un asegurado o una póliza que pertenece a otro, porque en ese caso ahí estamos teniendo bastantes problemas con seguridad. Para esto, por ejemplo, es una buena utilidad a la que se le puede dar a los managers personalizados.
Otro aspecto fundamental de Django es que trabaja con query sets. Como dijimos, el manager nos provee los métodos necesarios para interactuar con la base. Y este manager generalmente, dependiendo qué método usamos, nos devuelve un conjunto de objetos. Pero existen otros que no. Por eso acá pongo que existen métodos que nos devuelven query sets y otros que no. Y esto es algo muy importante porque los métodos que nos devuelven query sets utilizan un guardado especial en caché que nos sirve para optimizar las consultas cuando vamos a trabajar con muchos datos, por ejemplo. En cambio, en los métodos que no devuelven query sets, se hace una consulta por cada vez que invocamos uno de estos métodos. Por ejemplo, un create. Un create necesitamos sí o sí crear el nuevo objeto, entonces obviamente que no podemos trabajar con caché. Justamente por eso generalmente se trabaja con este tipo de objetos, los query sets, que son fundamentales en el tema de las consultas, para no consultar las mismas cosas dos veces y poder utilizar el caché cuando necesitamos usar el mismo conjunto de objetos. Bueno, otro punto importante es que los query sets tienen a través del método query un objeto que si lo tiramos por el print, porque en realidad es una clase, es un objeto que por el print lo representa de esta forma, nos tira directamente la sentencia SQL que se va a hacer. Esto es bueno por si queremos sacarnos la duda. Así que, bueno, como estamos viendo acá, generé una prueba donde traíamos todos los objetos con el all. Muestro acá, lo que hace Django en realidad es enumerar cada uno de los campos, que acá estamos viendo una de las desventajas que yo que había mencionado hace un rato, de que en realidad si vamos a traer todo esto, nosotros ponemos un asterisco y nos simplifica mucha más escritura, y que esto no lo entiende el query set, por eso el ORM, que por eso lo tiene que hacer de esta forma. En este caso está trayendo todos los campos de la tabla de artistas. Bueno, vamos a ver un par de operaciones básicas, como para empezar, que nos da el ORM. El más utilizado dentro de los métodos que nos da es el get, que es para traer un solo objeto. Es importante conocer que este método necesita sí o sí trabajar con un solo objeto, porque si no se encuentra el mismo, o se trabaja con un objeto que realmente existe en la base de datos, porque si no lo encontramos nos va a devolver una excepción, y si encuentra más de uno, nos va a devolver también una excepción. Y esto tenemos que tenerlo en claro porque en Python, hacer un lenguaje de tipado dinámico, si no controlamos estas excepciones, nos va a devolver seguramente algún error más grosso en donde estemos usando este tipo de consultas. Bueno, en este caso obtiene un elemento por el ID. Ahora tenemos métodos para consultar múltiples objetos, que es realmente lo que generalmente vamos a hacer. Esto lo podemos hacer a través de ciertos métodos que nos da el manager, como son all, filter y exclude. En este caso, cuando no se encuentran objetos, en vez de devolvernos una excepción, nos va a devolver un query set vacío. Esto es importante porque sabemos que incluso este query set vacío lo podemos iterar, que realmente no va a hacer ninguna iteración, pero podemos contar con que existe y no nos va a lanzar ningún error. Además de que estos métodos pueden encadenarse uno atrás de otro, o sea, es decir, que puedo hacer un filter y después a ese subconjunto que ya filtré le puedo hacer un exclude para excluir más elementos. Y bueno, y dentro de ellos pueden ensamblarse varios tipos de filtros que los vamos a ver un poco más adelante. Acá hice un ejemplo de más o menos cómo funcionan. Si traigo todos los objetos, vemos que nos trae 3 artistas. Acá filtro a través del campo country, que sería Argentina en este caso. Vemos que nos devuelve 2. En cambio, si lo excluyo, nos va a devolver justamente el que nos estaba faltando acá. Bueno, para crear, modificar y eliminar objetos, tenemos los métodos save, create, update y delete. Save en realidad es lo que más usamos cuando estamos trabajando con un solo objeto, porque generalmente tenemos un objeto en memoria y vamos haciéndole transformaciones a los datos para terminar guardándolo. El tema es que save es el menos performante porque
podemos estar trabajando, por ejemplo, con un objeto que aún no está guardado o uno que sí. Entonces ya de por sí tenés una lógica más para ver si es algo guardado o no, para hacer un insert o un update. Entonces es el menos performante, pero aunque sea el que más utilizamos siempre. Después tenemos el create, que básicamente en este caso crea el objeto y lo guarda al mismo tiempo. Este es un tema de Django, que vos cuando creas un objeto solamente se crea en memoria. Hasta que vos no tirás el save, este objeto no baja a la base de datos. En cambio, con el create nos ahorramos ese paso y lo hacemos directamente. Tenemos también un método update que actualiza un conjunto de objetos de un query set sin tener que llamar a save. Esto es importante porque es bastante más performante que el save, porque nos ahorramos de cargar en memoria todos los datos que trajimos, cuando directamente los podemos hacer la operación directamente en la base de datos sin tener que traerlos a memoria. Esto mismo ocurre con delete, que bueno, delete, que elimina uno o un conjunto y actúa de la misma forma que update, directamente ejecutando la consulta en la base sin tener que traer los objetos a memoria. Bueno, aquí se unas pruebas. Primero creamos acá un objeto que con el create no hace falta hacer el save porque dijimos que directamente lo guarda en un mismo paso. Esto es lo que generalmente hacemos cuando estamos trabajando con Django. Obtenemos algún elemento, cambiamos un dato y lo guardamos. Pero, por ejemplo, podemos hacer, en este caso estamos filtrando por un solo dato, no sé, hacemos un filtro por ID, es lo mismo que hicimos un get-ID. Y en este caso vamos a estar actualizando solamente el número de teléfono que queríamos actualizar. Nos devuelve esto un entero con la cantidad de filas que fueron afectadas. Y también podemos hacer un remove a un conjunto de elementos. En este caso, como también filtro por ID, estamos trabajando con un solo elemento. Lo que nos devuelve acá, nos devuelve un poco más de información, como vemos. Tenemos un entero y acá un diccionario que nos muestra el modelo que se eliminó. Esto es porque, como sabemos, cuando eliminamos un elemento que tiene foreign key, por ejemplo, esto se trabaja de distintas formas. Existe el cascade, por ejemplo, que nos va a eliminar todos los elementos que están apuntando al mismo. Entonces puede ser que no solamente eliminemos uno, que en este caso, sino que realmente se eliminen más por solo eliminar eso, porque se aplican directamente todas estas operaciones que tienen que ver con el eliminado de elementos. Bueno, esto es muy importante. Tenemos dos operaciones que son el bulk create y el bulk update, que sirven para, bueno, como dice el método, crear y actualizar elementos, pero de una forma más performante. Como vimos recién en create, creamos un solo objeto en una línea. Pero ¿qué pasa si queremos crear muchos objetos? Entonces vamos a tener que terminar haciendo varias operaciones de create o teniendo lo que crear en memoria y después hacer el save para guardarlo. En este caso podemos generar muchos objetos en memoria y insertarlos de una sola vez con el bulk create. Entonces estamos haciendo una sola consulta en vez de varias, y esto nos ahorra bastante tiempo, la verdad. Con update, recién vimos este caso. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un update si filtramos primero un query set y hacemos un update, pero siempre nosotros estamos pudiendo especificar solamente un campo el que estamos actualizando? ¿Qué pasa si necesitamos hacer esa actualización pero con distintos datos y podría ser hasta en diferentes campos? Entonces lo primero que se nos ocurre es que necesitamos cargar los objetos en memoria para poder editarlos y después hacer un save. Pero tenemos una forma más performante que es con el bulk update. Directamente podemos modificar los objetos que trajimos en memoria, pero en vez de hacer un save por cada uno, que es lo menos aconsejable posible, podemos actualizarlos todo de una, especificando los campos que realmente hace falta actualizar. Acá dejé un ejemplo. Por ejemplo, creé dos artistas acá. De esta forma, como vemos, directamente estoy creando el objeto en memoria, no hay ningún método de create, o sea, usa directamente el constructor predefinido, y los mete a los dos en una lista y ejecuta el bulk create para que cree todos estos objetos de una misma vez.
Acá es el caso que mostramos del bulk update. En este caso al artista 0 le modificamos el número a este valor y el del 2 a este, o sea, el segundo artista por este valor. Ahora metemos nuevamente, bueno, en este caso ya los tenemos en un query set acá, por eso los podemos pasar directamente porque es un iterable, y especificamos el campo que realmente queremos actualizar, que es el número de teléfono. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, vayan diciéndome, porque yo sigo, si no, no me doy cuenta. Para el tema de las relaciones muchos a muchos, es un poco especial el tema. En estas relaciones, al igual que como estamos manejando ahora objetos, acá no existen las tablas intermedias, sino que tenemos que un objeto tiene una lista de otros objetos, que es así como lo manejamos en el paradigma orientado a objetos. Para esto nosotros tenemos que trabajar con esa lista, y tenemos estos 4 métodos para interactuar con los objetos que están ahí. La DD, set, remove y clear. Bueno, acá como realmente son intuitivos, agregamos, seteamos un conjunto, eliminamos un elemento o eliminamos todos de una lista. En este caso, por ejemplo, tenemos un álbum que contiene varias canciones que puede contener. Claramente una relación muchos a muchos. En este caso agregamos una canción, acá agregamos un conjunto de canciones, eliminamos una o eliminamos todas las canciones directamente. Signals. Esto es algo bastante bueno que nos provee el ORM. Es básicamente, podemos entender con una notificación, es la forma más fácil que encontré de explicarlo, la verdad. Es una notificación que les llegan a los modelos, o sea, a las clases que nos representan información, antes de ciertas acciones. Existen varias ya creadas por defecto en Django, como son pre-save, post-save, pre-delete y post-delete. ¿Para qué sirve esto? Probablemente nosotros querramos, ante el cambio de un modelo, hacer alguna acción que, por ejemplo, yo aquí hice un ejemplo, que cuando estoy guardando la duración de una canción, yo necesito saber si esa canción excede cierto límite de tiempo para yo, no sé, hacer algún reporte o lo que sea. Es solamente a mero ejemplo. En este caso, recibimos la señal post-save, la envía la canción, y definimos un método, como sabemos de Python. El sender, bueno, en este caso no lo vamos a utilizar, pero sí vamos a utilizar la instancia que está recibiendo la señal. En este caso hacemos un if, si supera un límite que puede estar guardado en una constante, enviamos una notificación. Esto es bastante útil en algunos casos, o también para hacer controles de campo. En realidad, no sería capaz lo más recomendable hacerlo en esta instancia, una validación, pero también podría ser válido. Bueno, ahora vamos a ver un poco de operaciones más complejas, ya que vimos el tema de crear y eliminar y actualizar objetos. Ahora vamos un poco con filtros. Django nos provee una cantidad bastante grande de filtros. Acá realmente puse los que me recordaba. Esto básicamente son las sentencias que van en el where. En esta sección estuve haciendo realmente las pruebas y copiando el código que nos muestra asociado Python, para que veamos más o menos la equivalencia que tienen estos métodos con realmente la consulta que se va a hacer a la base de datos. Entre los que más usamos existen isNull, startWith y bueno, todos estos están acá. Hice algunos ejemplos solamente con startWith. Vemos que hay algunos que tienen una I adelante. Esto es para que no distinga entre mayúsculas o minúsculas. Como vemos en este caso, consulta artistas, donde el primer nombre empiece con Joel. Vemos que trae todos los datos, y acá vemos el where, artist, first name, like, y acá como empieza con eso, vemos que está de este lado el signo de porcentaje, que es el clásico de SQL cuando buscamos por cadenas. En este caso el contrario, lo hice por el final, y acá podemos ver que lógicamente está del otro lado el signo.
Bueno, otra cosa es que, como vimos por defecto, cuando no especificamos nada, nos trae absolutamente todos los campos que tengamos en un modelo. Nosotros, para hacer más óptimo las consultas o directamente para no cargar tanto la memoria, podemos solamente traer los campos que nos hagan falta con el método values. En este caso estoy haciendo una consulta de los artistas, pero solamente me interesa saber el número de teléfono porque quiero hacer algún procesamiento con él. Traigo el número de teléfono de todos los artistas y acá vemos cómo cambia la sentencia, solamente nos trae este dato. Esto es bastante importante en cuanto, no sé si tanto procesamiento, pero sí en memoria. La carga es mucho menor, estamos viendo que tenemos un dato a comparación de todos los campos que teníamos acá. Y es algo a tener en cuenta cuando estamos trabajando con datos muy grandes o con mucha cantidad de filas de algún modelo. Y bueno, tenemos también los filtros a través de las claves foráneas. Los mismos filtros que vimos anteriormente también podemos usarlos para buscar dentro de las relaciones que tenemos con otros elementos. Para esto usamos un operador, el doble guión bajo que vemos acá. En este caso, lo bueno es que nosotros para hacer esto en SQL tendríamos que hacer sí o sí un join. Acá se resuelve automáticamente, como vemos acá en el ejemplo. Vamos a buscar canciones donde los artistas, donde el primer nombre de los artistas empiecen con Joel, o que, en este caso que lo contenga, ¿no? Que empiece. Acá vemos cómo nos queda la consulta SQL, vemos los datos que nos trae, desde dónde, vemos la unión con la tabla del muchos a muchos, y después con esta, con la de artistas, que es de donde vamos a obtener el nombre, y acá vemos los filtros en el where. Esto es algo, yo lo veo muy poderoso de los ORM, que seguramente todos lo tienen, pero el ahorrarte de hacer esta consulta que lo resolvimos en una línea, acá estamos viendo realmente la cantidad de tiempo que nos ahorramos con hacer esto, que es algo básico que en cualquier lugar de algún sistema nos hace falta hacer para manejar cualquier tipo de información. Bueno, también podemos ordenarlos, un clásico, el order right. Podemos especificar el nombre por el cual y podemos además especificar con un signo menos si queremos que sea descendente, ya que por defecto lo ordena ascendentemente. En este caso los ordeno por país. Acá vemos la consulta SQL asociada. Como no tiene ningún menos, por defecto se ordena ascendentemente. Limitando query sets. Esto es bueno, el clásico limit y offset que nos da SQL. En este caso de Django nos da algo bastante parecido a cómo se trabaja con las cadenas, con las listas, digo. Bueno, con cadenas también, porque al fin y al cabo terminan siendo iterables. En este caso, en el primer ejemplo vamos a limitar la consulta a los primeros 5 resultados. Acá vemos que la consulta equivalente nos tira el límite 5 al final. Y acá queremos nosotros los resultados del 5 al 10. Y esto es algo interesante que nos da el ORM, porque nosotros en Python trabajamos realmente los cortes desde tal índice hasta tal otro índice, y eso no existe en SQL, sino que realmente tenemos el límite y el offset que nos dice desde dónde y cuántos. En este caso podemos ver que lo limita a 5, arrancando del 5, nos hace directamente la conversión automática en vez de tener que hacerlo nosotros a mano. Nosotros con especificar acá nos va a generar una consulta que realmente nos devuelve lo que estamos queriendo hacer en Python en este caso. Bueno, también tenemos si necesitamos acceder al primero o al último de los elementos de un query set, tenemos el first y el last, que como vemos acá son muy simples. Tenemos un query set, en este caso traemos todos los elementos, y después de ese conjunto obtenemos solamente el primero, y en este solamente el último. Ahora que tenemos, claro, los filtros con condiciones más complejas. Por ejemplo, hasta ahora estamos viendo filtros que filtramos por solamente un campo. En realidad, podemos filtrar por muchos, por 2, 3 o lo que quieras, que lo podemos especificar dentro del método filter, pero implícitamente están siempre a través de un AND. Tiene que cumplir con todos los filtros que están adentro para que realmente nos devuelva algo que nos sirva.
Pero ¿qué pasa si nosotros queremos hacer un OR, por ejemplo, que es muy común para cualquier tipo de consulta? Para esto tenemos los objetos Q, que nos permite hacer este tipo de operaciones donde no implica solamente AND. En este caso vamos a filtrar, acá especificamos primero una condición Q, donde le definimos que queremos traer por artistas donde el país, donde hayan nacido en Canadá, o donde hayan nacido en Holanda. Agregamos los objetos Q dentro del filtro, y acá si vemos la consulta asociada, en el Where tenemos bueno, lo que buscamos con un OR, en vez de solamente un AND, como se haría si lo hubiéramos puesto directamente los filtros con una coma separados. Esto es algo básico porque es importante, porque es muy, muy común hacerlo en cualquier tipo de datos que quieras manejar. Este no es, personalmente no lo he usado mucho, pero sé que puede servir en ocasiones donde queremos hacer un update directamente contra campo de la base de datos sin tener que pasar por memoria. Este es el campo, el objeto F que nos da, lo que sirve es para comparar contra campos directamente del modelo sin tener que traerlos en memoria. Es decir, por ejemplo, en este caso, vamos a todo el conjunto a todo el query set que nos devuelve de canciones, vamos a actualizar. Por ejemplo, imaginemos una política donde en vez de guardar ahora la duración en segundos, la guardamos en milisegundos. Entonces, con un update podemos hacer que la duración sea igual a lo que ya contiene en duración por 1000. Y en este caso nos estamos ahorrando directamente, por ejemplo, traer todo el conjunto de datos, ir iterándolo y a cada uno cambiarlo directamente, que obviamente es un proceso mucho más largo, y además estamos trayendo elementos a memoria cuando directamente acá lo podemos hacer en una operación que impacte en la base de datos sin tener que traer absolutamente ni un objeto. Acá es una sutileza que con la experiencia realmente te das cuenta que en datos, en mucha cantidad de datos, es enorme el procesamiento que se ahorra. Y bueno, el group by, el famoso group by que todos conocemos. Este es medio curioso porque en Django directamente el group by no va, no tenemos un método que nos diga haceme un group by, como tenemos un filter que es equivalente a un where, por ejemplo. ¿Qué tenemos acá? Cuando nosotros realmente queremos hacer un group by es para hacer una acción a través, agrupando algún campo. Acá agregué las más comunes, por ejemplo el ABG, que es para sacar los promedios, contar el máximo, el mínimo o una suma. Django, como no nos da el group by, nos da directamente dos métodos para hacer estas operaciones que nos trae el group by aparejada, o sea, abstrayéndonos todo el tema de la lógica del group by a nosotros. Nos da los métodos annotate y aggregate, que capaz que con un ejemplo se ve mejor lo que quiero decir. Tienen dos diferencias para los que usamos Python, y lo hemos usado esto alguna vez, saben que siempre que los queremos usar alguno de los dos para hacer un group by tenemos que volver a leer la documentación, y encima no está tan bien explicada, porque son bastante confusos, son muy parecidos pero a la vez no tanto. En el caso del annotate, como nos dice la palabra, hacemos como una anotación pero en cada objeto de la consulta. Al fin y al cabo estamos devolviendo un query set, donde cada objeto del query set va a tener un campo extra. Por ejemplo, acá planteo un ejemplo donde queremos saber, en un álbum queremos saber la duración total con la suma de todas las duraciones de las canciones. Entonces, básicamente vamos a necesitar varios álbumes con un campo extra donde nos diga la duración total. ¿Cómo hacemos acá? Hacemos el annotate, ponemos un nombre de campo que nos gusta a nosotros, que es con el que nos va a representar el dato, el ORM. Y en este caso necesitamos un sum porque tenemos que básicamente sumar las duraciones de todas las canciones, y acá accedemos a la duración del campo a través del operador guión bajo, porque como sabemos bueno, la canción en este caso es una relación, es un objeto, un modelo relacionado por foreign key. Bueno, esto básicamente nos va a traer, como dije, el álbum con la duración total
en cada uno. Acá accedemos al primero y accedemos al segundo y vemos cómo realmente nos trajo esto y nos ahorramos todo el tema de hacer el tema del group by. En este caso se ve que me olvidé, iba a poner la, la consulta asociada, pero me lo olvidé, así que vemos directamente el ejemplo de cómo funciona en Python, en Django. Y el aggregate es parecido, pero acá el resultado es un único dato. Recién nosotros necesitamos tener la duración de cada álbum, la duración total. Pero ¿qué pasa cuando queremos tener un solo dato? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Queremos tener el promedio de duración de todas las canciones. Básicamente, o sea, planteando el problema nos estamos dando cuenta que lógicamente va a ser un único dato. Y a diferencia del anterior método, acá teníamos un query set, acá nos devuelve un diccionario con una clave con el valor que queremos obtener. Acá, bueno, en la consulta nos devuelve el nombre que yo le había puesto con el valor que realmente nos interesa. Como vemos, miren lo que es esta línea, y ya sabemos, ya más o menos nos podemos imaginar los join y los group by que tenemos que hacer para obtener el dato cuando lo podemos hacer en una sola línea. Es bastante potente el tema de usar ORMs, la verdad, en estos casos así. Esto para reportes viene de 10. Todo el tema de hacer reportes para el sistema que se les ocurra tiene group by por todos lados y lo hacemos rapidísimo con esto. Bueno, acá hice un par de demos sobre aspectos de algunos importantes de optimización. La verdad que hay mucho para hablar de esto, pero no llegué tanto con el tiempo y también como es mucho para hablar y creí que no íbamos a llegar tanto, hice algunos pocos y algunos los planteé por si interesa. Algo de que no había hablado es de la caché. O capaz que sí, pero no expliqué cómo funcionaba. Los query set sí había comentado que tiene una caché. Esto es para minimizar el acceso a base de datos y ahorrarte bastante tiempo. Bueno, algo fundamental es cuando nosotros creamos realmente un query set, está vacío el caché. Realmente se evalúa ese query set y se carga la caché cuando nosotros evaluamos, es decir, que accedemos a un elemento dentro del query set. Pero hasta que nosotros no accedemos a un elemento adentro, todavía eso no realizó ninguna operación SQL. Bueno, como digo, cuando se evalúa, Django guarda los resultados de esta consulta en cache bueno, y devuelve los resultados. Algo importante acá es que si nosotros no lo manejamos bien, esto nos puede hacer múltiples consultas cuando en realidad podemos ahorrarlo con una sola. A ver, voy a mostrar había hecho una demo para esto. No sé si están viendo el PowerPoint o se ve el... Estamos viendo el navegador. Ah, perfecto. A ver, voy a compartir. Acá sí. Sí, sí, ahí estamos viendo. Esto es lo que les quería decir. Acá básicamente es un ejemplito básico que hice. ¿Qué hacemos primero? Bueno, acá lo que es un comando de Django, que custom, básicamente toma el tiempo del inicio y el final de estos dos tipos de consultas, de una ineficiente y otra eficiente. Vamos a ver por qué las hace eficiente y ineficiente. Y en este caso tengo poquitos datos cargados en una base de datos de SQLite, por eso capaz que no se nota tanto, pero cuando trabajamos con volúmenes grandes de datos se nota muchísimo, la verdad, esta diferencia. Yo había contado que cuando hacemos esto estamos generando el query set, que realmente se hace la consulta a la base de datos cuando lo evaluamos. Acá vemos un for. ¿Qué pasa acá? Se hace la consulta porque acá adentro vamos a hacer una evaluación. Vamos a evaluar por el campo de duración. No hago nada, solamente está esto para obligar a que se evalúe. Pero ¿qué pasa acá? Acá
vamos a tener que volver a hacer esto y vamos a tener que volver a evaluarlo. Entonces, entre este for y este for, aunque dentro no hagamos consultas, la primera consulta se va a hacer sí o sí. Mientras que nosotros podríamos haber hecho directamente esto, y en el primero, una vez acá, ya se evaluó. Entonces, en el segundo, como no lo estamos volviendo a definir, sino que usamos a este query set que guardamos acá y que ya tiene la caché que yo había mencionado cargada, no lo va a hacer. Entonces, acá tenemos una sola consulta cuando acá tenemos dos. Sutilezas como esta, con datos grandes, son, la verdad que dan un resultado muy, muy grande. Ahora vamos a hacer la prueba. Acá vemos los tiempos, entre el primero que dijimos que hacía dos consultas, es poco, como digo, la diferencia, pero notamos que realmente existe entre los tiempos que tarda uno y el otro. Otra cosa que quería contar es el tema de las claves, cuando tenemos modelos asociados. Cuando realizamos la consulta a los modelos que tenemos otros modelos asociados, en este caso empecé con la foreign key, realmente lo que obtenemos es una ID del modelo al que estamos apuntando. Si por cada elemento necesitamos evaluar un campo que está dentro del asociado, vamos a estar haciendo una consulta por cada uno, cuando en realidad podríamos traer todos los datos de una y trabajarlos con estos en memoria. Acá tenemos el método select relate. Vamos a ver el ejemplo que se ve un poco más claro. En este caso, tengo dentro del modelo de canciones un campo álbum que tiene un nombre. ¿Qué hacemos acá? Obtenemos el query set, pero como dije, dentro de esto solamente conocemos el ID del álbum, ningún otro dato más. Cuando vamos a recorrer las canciones y queremos acceder al álbum, como no sabemos realmente los datos dentro, vamos a tener que hacer una consulta. En este caso vamos a estar haciendo una consulta por cada canción para traer los datos del álbum. En cambio, podemos hacer esto, que directamente traemos los objetos, especificando que necesitamos los datos del álbum con este método, que es el que habíamos mencionado recién. Entonces acá solamente vamos a estar usando los datos que conseguimos acá sin tener que hacer otra consulta. Acá estamos haciendo una consulta n más 1, una cantidad de n más 1 consultas, cuando acá vamos a hacer solamente una sola. Y acá creo que era un poco más grande la diferencia que había podido observar. Vamos a ver. Acá vemos. Miren cómo se nota. Acá ya va creciendo el número. Imagínense en esto con una cantidad de datos enorme, lo que te puede llegar a tardar hacer un tipo de procesamiento como este. De igual forma, como tenemos las claves foráneas, también tenemos las relaciones muchos a muchos, que bueno, es básicamente el mismo problema donde no podemos obtener los datos directamente. Para resolverlo tenemos este método, que la diferencia entre este y el otro es que en el select related traemos un solo dato, en cambio en este traemos un conjunto de datos. Ahora vamos a hacer el ejemplo que tenía para esto. Bueno, en este caso yo había definido en el modelo que está acá que la canción puede tener uno o muchos artistas. Ahí tenemos la relación muchos a muchos. Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Consulto las canciones y luego por cada canción consulto los artistas de cada canción. Como solamente habíamos dicho, nosotros dentro de esta consulta, que es la primera inicial, vamos a tener los ID de todos los artistas, pero no vamos a tener los datos dentro de los artistas. Entonces cuando los queramos consultar vamos a estar haciendo un doble bucle para hacer la consulta de cada artista. En cambio, en este caso, directamente traemos el conjunto de datos de los artistas y es una sola consulta en vez de hacer una por cada uno. Vamos a ver el ejemplo. No, acá está. Acá vemos el procesamiento. Bueno, acá me olvidé de cambiar el nombre. Pero acá vemos cómo se nota la diferencia entre hacer una sola y hacer una por cada uno de los artistas que tengamos adentro. Y para cerrar, yo había puesto un ejemplo de las raw queries. ¿Qué pasa si tenemos esto
Afecta realmente bastante al tema de rendimiento, pero no tanto en consultas más chicas. Incluso hice una demo que dije, bueno, esta me va a salir, pero tenía miedo de que no salga, y no salió, porque justamente había hecho una consulta muy simple. Entonces, incluso en la consulta que usábamos, una consulta directamente de SQL, tardaba más que en la que usábamos el ORM. Ahí estamos viendo los aspectos de que realmente está bastante bien trabajado el tema de la optimización por dentro del ORM. Pero bueno, en el caso de que tengamos una consulta muy complicada o queramos hacerlo bastante más performante de lo que nos ofrece, sobre todo en el caso de consultas complicadas, como digo, porque con las pequeñas es bastante despreciable, tenemos las raw queries, que es donde podemos hacer consultas directamente a la base de datos. En este caso, bueno, acá traía solamente los ID de todas las canciones, y bueno, acá los evaluaba, y en este caso los traía a través de una raw query. En este caso van a ver que incluso esta, que debería ser más performante, como una consulta bastante pequeña, no se logra ver la eficiencia en cuanto a los tiempos, pero es como digo, porque es algo pequeño, tendría que haber hecho una consulta más grande para que se entienda bien que realmente hay una diferencia, pero no llegué. Pero acá lo vamos a ver, que incluso con el ORM es bastante más chico, bueno, no es bastante, pero un poco más chico que la raw query. Para la próxima les prometo que les hago una consulta complicada, así lo pueden ver. Y algunos, sí, esta silla para cerrar, mencionaba algunos aspectos que no llegué a terminar, a generar una demo, que están en la documentación. Se recomienda recuperar objetos a través de una columna que esté indexada, la clásica es la por ID. Esta consulta es mucho más performante que la segunda, que aunque nos devuelve el mismo resultado, si sabemos que justamente el artista con ID 1 se llama Joel, nos trae lo mismo, pero al estar indexado esto es mucho más rápido, el procesamiento que ocurre contra la base de datos, que en este caso, en el segundo. Otro tema importante es no traer todos los datos en el caso de que necesitamos solamente trabajar con uno. Como habíamos visto en ejemplos anteriores, cuando estamos filtrando o algo, nos trae por defecto todos los datos que tiene el campo. Cuando nosotros capaz necesitamos trabajar solamente con los números de teléfono y trabajamos con uno solo, y ya de por sí la consulta es más chica y más performante el tiempo de procesamiento. Y otro tema bastante importante es cuando queremos acceder a valores de la clave externa que puede tener relacionada un modelo. Hay algunos, como por ejemplo el ID, que podemos acceder directamente sin tener que hacer una consulta. En este caso, nosotros lo que estamos haciendo es acceder al atributo alum ID, que es equivalente al mismo que tenemos en la base de datos, pero que se viene ya cargado cuando hacemos la carga del query set en artistas. En cambio, de esta forma, estamos yendo a hacer una nueva consulta a través del ID que ya tenemos. Vamos a volver a consultar el mismo ID. Estamos haciendo, en este caso, dos consultas cuando realmente lo podríamos hacer en una. Y en casos pequeños es un poco despreciable, pero al fin y al cabo, si tenés que hacer mucho de este tipo de, de consultas, se nota la diferencia. Conclusiones. Bueno, yo que he trabajado con esto bastantes años, la verdad es que es una herramienta potentísima, porque, bueno, los que van a la facu seguramente han tenido que hacer algún trabajo práctico en SQL y saben lo que es renegar con eso. Y acá podés hacerte, por ejemplo, en una sola línea un group by que podés estar capaz que toda una tarde pensándolo en cómo hacer, a pesar de que tiene obviamente su costo en rendimiento. Pero realmente yo he trabajado con, capaz que no con volúmenes tan grandes de datos, pero es bastante bueno el rendimiento que tiene, salvo en casos muy locos, yo me imagino que no sea recomendado usar. Así que al menos personalmente yo recomiendo mucho usar este tipo de tecnología, sobre todo para simplificar el tema de la lógica. Ahorra muchísimo tiempo, como decía el ejemplo de recién. En una línea vemos muy claro que yo quiero traer, por ejemplo, un promedio de las canciones, que tenerme que hacer un group by que puedo estar una tarde si no lo sé hacer bien. Así que bueno, es una muy buena herramienta, es bastante completo el ORM que nos provee Django.
Y bueno, los escucho si tienen alguna pregunta. Bueno, ¿Cómo va, Gonza? ¿Todo bien? ¿qué hace, Fran? Yo tengo dos preguntas. Sí, La sí. primera, pasa que yo nunca usé Python. Tenía la consulta, ¿funciona sobre un solo hilo cuando vos tenés corriendo el servicio? O Eh, sea, lo que voy, si te llegan sí. muchos requests, entra uno después del otro, o se pueden armar muchos hilos. Esto generalmente pasa que vos tenés un esquema, tenés como un programa adelante, que el más conocido se llama Unicorn, que ahí manejas el tema del tema de los workers, de los hilos, pero depende de la configuración que hagas, ¿no? Pero podés tener más de un hilo. En ese caso es bastante bueno en cuanto a tiempos de respuesta. Si lo manejas bien, es bastante performante. Claro, sí, yo preguntaba, porque bueno, nosotros estábamos trabajando con Node y teníamos siempre problemas con eso. Cuando hay muchos requests, Claro, se mezclan a veces las variables de entorno y todo es medio. Y claro, sí, después sí, la bueno, otra. sí, sí, te escucho. Y la otra pregunta era el tema de para uno hacer la paginación, ¿tenés como un find and count o alguna cosa así que traiga, no sé, lo que vos estás buscando y te traiga un count del query en total, pero que vos tengas un limit? No sé si me explico. Sí, sí, creo que sí. Tenés, en realidad, a ver, debe haber la verdad desconozco si hay alguna librería que te lo haga automático, pero sí tenés las operaciones, por ejemplo, un count que es básico, que directamente lo puedes hacer del ORM para no tener que hacer la consulta, por ejemplo. Lo traes y sé que había una librería, pero no me acuerdo si trabajaba directamente haciendo la consulta performante o te traía todos los datos y te los paginaba en memoria. Eso es lo que no recuerdo, pero sí, creo, me imagino que hay, porque la verdad está bastante completito. No sé ya si es directamente de Django, pero Python estoy seguro que debe tener algo de eso. Claro. Sí, sí, nosotros siempre tenemos problemas con eso usando SQLize, por ejemplo, que Ujú, tenés el find and count, que primero llama a un count que te trae, no sé, la cantidad total del query y después vos estás haciendo el select con el limit. Pero claro, bueno, a veces solía fallar cuando tenía consultas medias complejas. claro, me imagino. Sí, sé que Pero la extensión de Django, el Django REST Framework, el que se usa, incluso tiene configuraciones para hacer este tipo de paginación. Pero la verdad no estoy tan metido en el tema como para decirte cómo es el tema, cómo lo maneja con la base de datos. Que existe, claro. existe. Bueno, esas eran mis preguntas nomás, gracias. Dale, de nada. Buenísimas, buenísimas preguntas, ¿no? La verdad que muy buenas preguntas. Interesante. Creo que el tema de los hilos, que todos lo sufrimos en algún momento. Creo que se puede solucionar de alguna forma, como decía Gonza, a través de algún software que te maneje los workers y manejar bien las transacciones también. Sí, también. Con eso creo que podés llegar a solucionar bastante de los problemas respecto al tema de los hilos. Está muy bueno lo que planteó Francisco, la verdad que muy buen punto. Me encantó la pregunta, creo que da pie para, para una nueva charla en donde hagamos demos y de esos temas, ¿no? La verdad que está buena. Bueno, Gonza, la verdad que a mí me encantó la charla, la verdad que aprendí, recordé temas, me gustó mucho, no sé qué piensa el resto, a ver si hay alguien que chatea o algo. Ahí nos está poniendo Charlie, fíjate, dice, a ver, lo voy a intentar de leer. Dice, cuando querés ver si un elemento existe en la base de datos con la clave primaria. Pregunta, ¿conviene hacerlo en un get y meter un try catch, obviamente para capturar la excepción? ¿O conviene hacer un filter y viendo si el query set te da vacío o no? ¿O no hay mucha diferencia? ¿Qué opinas, Gonza? En este caso, está buena pregunta. En cuanto a rendimiento, yo supongo que deben ser más o menos iguales si los buscas por el ID, porque básicamente es un dato que lo tenés indexado en la base, entonces es más rápido. Yo eso personalmente lo manejo, creo que más lo manejo con el get, por el tema de poder controlar la excepción. Pero creo, me parece que es bastante indistinto. Es más por cómo te convenga a vos en la lógica que estás agregando que por rendimiento, porque por rendimiento no varían mucho. Claro, está bien. Bien.
Clarísima la respuesta, Gonza. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen? Algo muy bueno que recalcó Gonza es el atributo query, ¿no? Que tiene el query set, que permite ver la consulta SQL. Eso está bueno como para saber qué estás haciendo. Yo le quería preguntar algo a Gonza que nos diga en base a su experiencia, a ver qué opina él respecto a el futuro de SQL. Hoy en día sabemos que todas las facultades enseñan SQL, pero también sabemos que la industria del software va cambiando año a año y desde hace un buen tiempo que yo noto que los proyectos nuevos. Uy, creo que se cortó, o soy yo nomás. ¿Se cortó? ¿Alguno sabe? Ah, sí, se fue. Ahí, claro. Creo que es con el Germán nomás. Sí, sí, parece que sí. Bueno, igual ya más o menos me imagino por dónde iba la pregunta. Yo creo que va por el tema de si es necesario o no aprender SQL. Yo personalmente, a mí me parece bastante necesario. Eh, o sea, es como dice, un poco con las nuevas tecnologías que van saliendo, digamos que cada vez se abstrae más el tema de tener que tocar algo en la base de datos, cada vez tenemos más herramientas o capas por encima que nos abstraen mucho ese proceso, pero, pero particularmente a mí yo lo veo necesario por el tema de saber cómo está funcionando atrás. Al menos a mí me gusta, soy bastante del bajo nivel en el sentido de querer saber realmente qué está pasando por atrás. Entonces, capaz que si te hablan de tener cuidado con un SQL injection, que es algo muy básico, en un error de software grande, aunque sea muy básico, y capaz que si vos solamente usaste un ORM en toda tu vida, no vas a tener ni idea a qué se refieren con un SQL injection y cómo realmente mitigarlo. Yo lo veo bastante útil el tema de SQL, no porque lo vayas a usar mucho, sino para saber realmente qué está ocurriendo atrás. Personalmente a mí me gusta que se enseñe eso todavía porque es fundamental, me parece a mí. Yo te agrego ahí, a nosotros siempre nos pasa que cuando tenés que hacer un debug de algún query, aunque sea, no sé, ya sea desde Node o lo que sea, siempre estamos debugueando viendo la sentencia en SQL. Claro, tal Porque cual. muchas veces toco los inner join y eso, que a veces los queries se hacen pesados, te conviene ver en SQL a ver cómo te está armando la sentencia y ahí haces el debug. Claro. O sea que ustedes creen de que no sería como lo que pasó con lenguajes de bajo nivel, que terminaron, digamos, mucha gente usa ya directamente lenguajes de alto nivel y se despreocupa, como por ejemplo de la asignación de memoria, de eliminar la memoria que ya no utilizás. He leído que en la historia, digamos, cuando nació los lenguajes de alto nivel, mucha gente se resistía a usarlos porque perdías de vista eso. Y ahora con el ORM, a pesar de que yo soy, digamos, utilizo bastante lo que es SQL, pero siento que la mayoría de los proyectos es como que ya está, digamos, y es más, conozco gente que no sabe SQL y sí sabe ORM, o sea que es raro, digamos, para mí, y la verdad que lo maneja muy bien el ORM, y cuando le preguntas si sabe SQL, no. Entonces, eso me llamó mucho la atención, y a lo mejor pensé, estoy quedando en forma anticuada, estoy quedando viejo, digamos, en algún punto, pensaba eso yo entre mí,
pero no sé que a lo mejor es algo que nunca se va a, digamos, a extinguir y que siempre va a existir. O sea, obviamente siempre va a existir, pero mi punto es si la nueva generación lo va a necesitar o no. Ese era por ahí mi punto. Claro, sí, yo creo que mientras sigan existiendo las bases relacionales va a ser fundamental saberlo, al menos un poco, porque no es el tema como, por ejemplo, el tema de que ya no se usa casi nadie, el tema de MVC. Hoy por hoy va React y Angular de pecho, pero capaz que esto en 3 años ya nace una nueva tecnología y ya está, cambió totalmente el paradigma y ya está. Pero al menos por lo que se ve, las bases de datos relacionales en este caso tienen pinta de que van a salir. Bueno, hoy por hoy están las no relacionales también, que son un punto bastante fuerte, que bueno, Django habíamos trabajado una vez una integración con Mongo, por ejemplo, Sí. pero en realidad era solo un conector. Ahí sí te abstraías completamente, igual acá, pero al menos en mi caso yo no estaba tan adentrado en el tema de Mongo, y directamente con el conector que hacíamos con los modelos estos podíamos trabajarlo más rápido, aunque al fin y al cabo lo mejor es saber, porque si te pasa un error, capaz que está en una consulta que vos no te diste cuenta nunca y no lo vas a saber. Entonces me Claro, parece sí necesario. entiendo, sí. Sí, coincido. La verdad que yo también tengo el mismo punto de vista. Sí, con Django y Mongo, digamos, también se podría utilizar el ORM de Django, tal cual. Claro, claro. Bueno, ya lo hicimos una vez nosotros. Sí, sí. La verdad que muy buena la charla, a mí particularmente me encantó y insisto con esto, ¿no? Porque la verdad que me gustó mucho, fuiste muy claro, sobre todo con esas funciones para ser más performante. Creo que todos deberían saberlas, porque sería como algo obligatorio desde mi punto de vista. La verdad que me dejó pensando mucho en la pregunta del hilo, de los hilos, de si es seguro a hilo o no, de cómo podemos asegurarnos eso. La verdad que me encantó esa pregunta, creo que vale la pena pensarlo más adelante con una nueva charla. Y bueno, agradecerte también por tu tiempo, por tu predisposición, la verdad que estuvo muy interesante. No sé si hay alguna otra pregunta, pueden hacerlo sin problema. No, a ver si hay preguntas. Nada. Bueno, también quiero aprovechar para invitarlos en septiembre, si vienen charlas muy interesantes, sinceramente, que van a estar a disposición de la comunidad. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, después le vamos a mandar de última por mail las redes, si es que hay alguno que no nos está siguiendo. ¿Por qué? Porque si vienen charlas de temas que van a ser, digamos, o que ya están siendo lo que está mandando en la industria del software. Y van a estar apuntadas al desarrollador web, al tester, a todo aquel perfil de software que hoy en día estamos muy involucrados en desarrollo web, pero que en el futuro, a mediano plazo, puede cambiar. O sea, va a seguir siendo desarrollo web sin duda, pero hay nuevas tecnologías que se están imponiendo, como es la tecnología de blockchain, y cómo un desarrollador web se puede conectar con blockchain. Hay un montón de herramientas y vamos a tener un especialista que nos va a dar una charla muy interesante en septiembre, así que estén atentos porque les hablo con total sinceridad que va a estar muy buena. Después tenemos sistemas basados en inteligencia artificial, que de ahí nosotros como especialistas en software podemos incluir en nuestros sistemas. No quiere decir de que vamos a desarrollar los algoritmos de inteligencia artificial, pero sí en qué punto podemos incluirlos en nuestras plataformas web, ¿no? Creo que eso también es un punto importante, cómo podemos construir modelos y que después los podamos utilizar, qué algoritmos hay, como una introducción a todo el mundo ese. También está planificado hablar sobre sistemas embebidos. Estos sistemas son sistemas, en principio, que son pequeños como unidad, pero que son
se interconectan con muchos otros sistemas. Como por ejemplo, el caso que por ahí más me apasiona a mí es el sistema embebido de un dron. El sistema embebido de un dron cuenta hasta ahí un sistema operativo especializado, entre comillas, para drones. Y donde nosotros como informáticos, ¿hasta qué punto podemos hacer? O sea, ¿podemos crear aplicaciones para drones? Y efectivamente sí, ha evolucionado tremendamente esto, y estuve hablando con una persona que está dedicada a esto, que nosotros con Python podemos crear programas que manejen drones. O sea, por ejemplo, no sé si vieron alguna vez los chinos, coreanos, esos que manejan un montón de drones y hacen cosas. Bueno, ya está todo tan avanzado que nosotros podemos avanzar a través de esos frameworks de desarrollo. Y creo que es una buena oportunidad informarse de eso, porque de acá a 3 años, 4 años, 5 años, eso capaz que se nos imponga, ¿no? Como todo, sobre todo en este mundo, va cambiando tanto que la verdad que está bueno ir previendo, aunque sea qué es lo que hay que estudiar. Así que bueno, esos son los 3 puntos que vamos a avanzar en septiembre. Además, seguramente vamos a joderlo a Gonza por si puede darnos otra charla de Django. La verdad que estuvo muy clara la de hoy. Y bueno, pero síganos en las redes, estén atentos porque van a haber más, y la verdad que queríamos compartir con ustedes, porque creo que el crecimiento de todos y cada uno de nosotros nos ayuda efectivamente a que seamos cada vez mejores y tengamos mejor software, digamos, de alguna forma. Así que bueno, desde ya le quiero agradecer a todos por haber estado en este tiempo, y espero que les haya servido. También, si quieren dejarnos algún comentario, no duden en escribirnos, ¿no? Sin problemas. Así que bueno, muchas gracias, ya hablé demasiado. Saludos, Gonza. ¿Estás ahí todavía? Sí, ahí te veo. Sí, aquí estamos. Bueno, gracias por todo, Gonza, la verdad que te pasaste. Muy bueno. Bueno, espero que les haya gustado. Vamos a ver qué podemos hacer en un futuro. Bueno, perfecto. Nos vemos. Chau, chau, que anden bien. Hasta luego.